debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenos días, querida membresía de Contraportada. Vamos a conversar hoy de un tema de gran actualidad nacional, pero que al mismo tiempo es demasiado preocupante su desenvolvimiento, su desarrollo. Se trata de la consulta popular y la relación con el proyecto histórico de Petro y la transición para cumplir o buscar el cumplimiento de ese proyecto histórico. La consulta popular es un punto de quiebre de un proceso que se ha iniciado con el gobierno de Petro. Vamos por partes. Petro ha dicho clarito, y lo vuelvo a decir varias veces, en el epílogo de su libro Una vida, muchas vidas, que su proyecto histórico y el del mundo y de la humanidad para salvar la vida, toda la vida de todas las especies, es la superación del capital. Y lo reiteró en Naciones Unidas en su discurso del 22 de septiembre del año 2022. Y lo ha sugerido en otros momentos. Ese proyecto histórico como proyecto de la humanidad implica, para el caso concreto de las condiciones colombianas, un cambio del viejo orden. Viejo orden heredado de la llamada independencia de España, que está a punto de cumplir 200 años, el viejo orden. Y todo parece indicar, por las tensiones que se crean, por las respuestas de las fuerzas económicas, políticas y sociales que se resisten al cambio de orden y las que apuestan por el nacimiento del nuevo orden en términos de Gramsci, todo parece indicar que estamos en una situación supremamente álgida e importante. Para avanzar en un cambio de orden, en la ideología alemana de 1845-46, Marx y Engels hablaron de una trabazón que hay que superar, la trabazón de poder político, economía, conciencia, a la cual se le agregan satisfacciones de las necesidades básicas de la población trabajadora. Pues bien, Petro y su proyecto avanzan, a mi juicio, en dar algunos pasos en la superación de esa trabazón y se mueven en dos puntos fundamentales: el de la satisfacción de necesidades de la inmensa población trabajadora y el de la creación de una conciencia colectiva de transformación, que Petro llama una conciencia de soberanía, una conciencia de nación, pero también una conciencia de que el trabajo es el generador de riqueza y como tal debe cumplir su función histórica. Empecemos por señalar que en consonancia o en coherencia con la propuesta electoral para acceder a la presidencia, Petro propuso la realización de grandes reformas económicas y sociales, entre esas la reforma de salud, la reforma laboral, la reforma de pensiones y hasta una reforma educativa que permite el acceso de la mayoría de la población a todos los niveles de la educación pública. El Senado de la República negó, a través de maniobra en una de sus comisiones, la aprobación de la reforma laboral, que no tiene en su contenido ningún programa comunista, como Petro lo ha dicho, sin entrar a discutir sobre la profundidad y necesidad que plantea
el proyecto comunista con relación a los cambios de la vida humana. Pero Petro, en respuesta a eso, acude a la Constitución del 91, al constituyente primario, algo que está establecido, que es el planteamiento de una consulta popular, inicialmente de 12 puntos, para aprobar por vía directa con el pueblo la reforma laboral. Esa consulta, la necesidad de hacerla, de convocarla, también la niega el Senado. Pero ¿quién la niega en el Senado? Tanto la reforma laboral como la necesidad de la reforma de la consulta popular. La niegan las representantes de las fuerzas oligárquicas, que todos son senadores tarifados, los representantes de las fuerzas oligárquicas económicas y de las multinacionales. Eso ya está claramente establecido. Si se toma senador por senador o senadora por senadora de los que votaron contra la reforma laboral y contra la consulta popular, se establece cuáles son sus vínculos económicos y financieros con el gran capital. Una vez Petro llama a la calle a la consulta popular, se presentan grandes manifestaciones en Bogotá, una majestuosa en Barranquilla que supera cualquier cálculo de las personas concentradas en el llamado Paseo de Bolívar, que además agrupó gente proveniente de la vecina Cartagena y del vecino departamento del Magdalena, gente de Santa Marta, de Ciénaga, Sevilla, Guacamayal, Orihueca, Tucurinca, bueno, muchos municipios del Magdalena, delegaciones se hicieron presentes. Eso creó un estremecimiento en el establecimiento no solamente caribeño, porque opacó profundamente el poder de los Char. De las senadoras estas o aspirantes presidenciales como Paloma Valencia y Vicky Dávila, que habían afirmado antes que Petro iba a quedarse solo, lo que se quedó fue supremamente acompañado y solo se quedaron sus opiniones, las de estas dos representantes femeninas del viejo orden, que se resisten a que se cree uno nuevo. Esa negación de la consulta popular además produjo un evento clave en lo que se encuentra en un proceso de transición. Las clases sociales empiezan a agitar sus propuestas y programas para controlar a la mayoría de la población. Entonces, la ANDI, FENALCO, o sea, el entramado empresarial organizativo de las élites financieras nacionales y de las multinacionales, se inventaron microreformas de la burguesía laboral para embaucar a algunos miembros incluso del Senado de la República proclives al progresismo, como la de un senador indígena que salió diciendo que él prefería aprobar una reforma laboral así fuera mínima y no ir a una consulta popular donde no se sabía qué iba a pasar. Eso indica puntos de quiebre. Pero esa pretensión de crear su propia reforma de parte de las élites después de que la negaban, indica que hay una tensión profunda y un reacomodamiento de fuerzas y de posiciones y de posturas ideológicas en los sujetos de la política y del poder económico. Pero de una manera inteligente, hábil, el gobierno nacional registró ante el Senado, ante Efraín Cepeda, una nueva propuesta de consulta popular, pero que adiciona además unos puntos relacionados con la reforma de salud, sobre todo con el acceso de la gran población a los medicamentos y la pronta atención en las entidades prestadoras de servicios. Eso, por supuesto, aumenta el caudal de apoyo a la reforma, porque además reivindica el papel de los trabajadores de la salud, que son héroes nacionales. Si hay un héroe nacional social en Colombia, son los trabajadores de la salud,
por el papel inmenso que le prestaron a la población durante los tiempos de pandemia, algunos incluso exponiendo su propia vida, como ya hay constancia de eso. Entonces, esa movilización de Barranquilla es un profundo llamado de atención, tanto y crea tanta crisis en el establecimiento que modifica posiciones políticas en el poder. Yo estoy recordando la trabazón de poder político, economía, conciencia y satisfacción de necesidades. César Gaviria, presidente del Partido Liberal, por escrito, llama a desconocer a Petro como presidente de la República. Y eso puede corresponderse con un llamado a un golpe o con un llamado a una desestabilización general. No se han sumado otros partidos a ese criterio o a esa postura de Gaviria. Y eso ha partido, valga la expresión, al Partido Liberal. Porque algunos liberales sociales se mantuvieron firmes en el voto a favor de la consulta y se mantuvieron firmes en el voto por la reforma. Hoy, con un segundo elemento de observación que fue el que se presentó en Barranca Bermeja, con la presencia de Petro, en recinto cerrado por varias razones, pienso que alguna de seguridad, porque esto es una zona militarmente controlada por fuerzas extremas, muestran que va creciendo inusitadamente, mucho más allá de lo expresado en el 1 de mayo, van creciendo las adhesiones de las fuerzas sociales a la consulta popular y a su contenido. Entonces la consulta popular se convierte en una manifestación de la conciencia y de la organización. Petro lo reivindicó ayer en el discurso de Barranca Bermeja, que esto era un problema de conciencia y de organización de los sujetos productores. Y la ministra que estuvo aquí, Carvajalino, además agregó que esta movilización por la tierra, que es una reivindicación de las condiciones de vida de la población para producir alimentos, tiene que ver con un profundo reordenamiento territorial alrededor del agua. O sea, lanzó lineamientos problemáticos que hacen parte de una transición. Estamos a mi juicio, frente a un punto que se llama el tránsito de una situación a otra, muy complejo. Muy complejo, entonces en eso vale estudiar el acontecimiento de Chile de 1970, que apuntó y avanzó en la idea de las grandes reformas económicas y sociales, pero fracturó a sectores internos y fracturó a las Fuerzas Armadas, y todo devino en una dictadura militar que ya nosotros conocemos. Esas tensiones se están viviendo en México con la transición hacia un nuevo orden que han marcado los presidentes López Obrador y Claudia Sheinbaum, donde allí Claudia Sheinbaum hace un ejercicio o propone un ejercicio de democracia directa participativa, como es la elección de jueces por parte de la población directamente, hecho que se va a realizar en el mes de junio. Sería uno de los más grandes avances en el mundo, por decirlo así, en el mundo que conocemos occidental, pero aquí hablamos del mundo latinoamericano y caribeño. Esperemos qué pasa el 6 de junio con ese hecho, pero esos son puntos de transición que se refieren a la creación de conciencia. Cuando la gente participa en la toma de las decisiones fundamentales de un país, está creciendo el nivel de conciencia y organización. Pues bien, en ese marco, una coordinadora de movimientos sociales, cívicos, populares y obreros ha llamado a un paro nacional el día 28 y 29 de mayo. 2 días la próxima semana, que ya es un despliegue de supuestamente fuerzas más organizadas que la que está movilizando Petro políticamente en la convocatoria de apoyo a la consulta, y va a servir de prueba para mirar hasta qué punto
está desarrollado el grado de organización y conciencia de las fuerzas económicas y sociales del país para plantearse una consulta popular de 16 puntos. Se le agregan 4 en salud, como ya lo agregué. Esa prueba es una prueba esencial. Esto ha despertado, por supuesto, el odio y el rechazo de los gremios de la ANDI, de FENALCO, de los partidos políticos, del viejo orden. Y es una situación de tanta tensión, de un momento de tanta tensión, vuelvo y lo digo, que Petro dijo ayer ahí entrecolado o entremezclado en sus declaraciones en Barranca Bermeja, en la sede del Colegio de la Normal, que esta situación estaba muy fuerte, que era un hecho muy fuerte, muy preocupante, fuerte utilizó. La situación estaba fuerte. ¿Qué quiere decir Petro con eso? Que estamos en un momento de definiciones y por eso, reitero, él llama a las fuerzas militares a ponerse al lado del pueblo en su movilización, no en términos de salir en movilización, sino de no utilizar las armas contra el pueblo, y ordena como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a que se define esa conducta. Y llama a la Policía Nacional a crear unidades especiales para vigilar la entrega de tierras al campesino, porque algunas que habían entregado los paramilitares a la SAE se fueron para testaferros o personas que se querían enriquecer con esas tierras. Entonces, esa situación de extrema tensión, preocupante, fuerte, es la que hay que examinar en su tendencia. ¿Para dónde va esto? En las fuerzas que convocan al paro cívico del 28 y 29 también sobresale, no sé con qué fuerza, una tendencia que viene diciendo que eso no para ahí en el 28 y 29, sino que sigue una huelga general relacionada con el poder popular. ¿Qué es lo que quieren decir huelga general con el poder popular? Todo el mundo sabe que en la literatura socialista hubo un momento, con base en las experiencias de la Revolución Soviética, o rusa, perdón, de 1917, que hay una propuesta que se llama de la huelga general a la toma del poder. Pero ¿cuál poder se van a tomar? Un poder nuevo, van a construir un poder nuevo, alterno al presidente Petro, o una manifestación de una convivencia con Petro. Eso está por dilucidarse. Lo que está claro es que la transición hoy, para las grandes, inmensas mayorías de la población, está orientada por el presidente Petro. Que converjan coordinaciones con el presidente Petro para aumentar la dirección, correcto. Correcto, porque es suma a favor de la reforma, es suma a favor del bienestar. Entonces estamos frente al hecho hoy, mañana o esta semana de qué es lo que va a decir Efraín Cepeda, presidente del Senado, que está profundamente cuestionado en Barranquilla con la manifestación que se hizo en el Caribe, donde la gente pide no votar por él más. Hay que esperar si este señor va a convocar a la aprobación o a la discusión de la nueva propuesta de consulta popular en el Senado. Ese es otro punto de quiebre. Otro momento de análisis de fuerza. Vivimos de momentos de análisis de fuerza en una transición compleja. Y el punto que es muy importante y que acompaña el proceso de Petro es que el lunes, en las horas de la mañana, 5 o 6 partidos que llaman a construir el movimiento político independiente y pluralista del pacto histórico, no el partido, sino un movimiento político de que acepta tendencias en su interior, la vía de la tendencia, pero que acepta la suscripción de militancia por la vía electrónica o por la vía que disponga la dirección de Ciudadanos Comunes. Entonces pasaron estatutos y pasaron programas del movimiento al Consejo Nacional Electoral
y se está a la espera de cuál es el desarrollo de ese proceso. Ese es otro punto de análisis profundo. ¿Qué va a hacer el CNE frente a eso? ¿Qué orden le van a dar al CNE los jerarcas del establecimiento? Si ya Gaviria dijo que había que desconocer el gobierno del presidente Petro, lo que podría implicar desconocer el movimiento político que orientaría su trabajo. Está en juego también, con todo lo dicho, lo que el presidente Petro dice en un momento muy fuerte, muy duro, que es lo que sigue hacia la campaña del 2026. Algunos se preguntan, ¿hasta dónde va a llegar el desconocimiento propuesto por Gaviria? ¿Hacia una situación de golpe? ¿Hacia una confrontación abierta de desestabilización? Entonces, hoy todas estas columnas y espacios de opinión deben estar al servicio de este análisis y de la propuesta de salida. No hay otra. No hay otra salida de propuesta de salida, no hay otra propuesta, valga la expresión, de salida que la de un gran movimiento cívico, popular y obrero, ciudadano, a favor de la reforma, como un punto de quiebre, para avanzar en la superación del viejo orden. Ahí están las definiciones. Y ese no es un problema de discurso, sino de base social, de fuerza. Está apareciendo bases sociales seguidoras a las convocatorias de Petro. Veremos qué pasa con la convocatoria al paro del 28 y 29. Bueno, muchas gracias por la atención.